Hola de nuevo. Estamos con un nuevo vídeo en el que vamos a ver algo diferente. En los anteriores habíamos visto principalmente lo relacionado con lo que llamamos parte de frontend o frontales. Algo más había que esos frontales, pero principalmente era la parte frontal que recibía las peticiones desde Internet. Hoy vamos a ver la parte de datos y más en particular la parte de análisis de datos o Data Analytics. Veremos también un ejemplo con Google Cloud y su herramienta BigQuery, que nos va a permitir unas interesantes estadísticas sobre un tema de actualidad, el coronavirus. Para aquellos que no estéis interesados en cómo se hizo, dejaré al final abajo un PDF con lo que son las gráficas que se obtienen a partir de la información pública. Sí quiero que quede esa idea bastante presente de que este Data Analytics nos va a permitir obtener mucha información a partir de datos y que es algo que hoy en día está muy en boga, muy de moda, muy relacionado también con la parte de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a partir de tener mucha información se pueden correlar y obtener suposiciones, deducciones, inferencias que nos hagan saber cómo vender más, cómo ofrecer un mejor producto, etc. Sí, sé que todo esto a muchos os sonará ese lado oscuro que últimamente se está mencionando sobre esa gran cantidad de información que se tiene sobre nosotros y que permite interferir en procesos electorales u obtener ciertas informaciones demasiado sensibles para el individuo. Pero más allá de ese lado oscuro, vamos a ver cómo toda esa información también nos va a permitir obtener información muy útil para muchas profesiones, actividades y negocios en la actividad humana. Vamos a ello. Vamos a ver un poco de teoría y en breve pasamos al ejemplo práctico para estudiar esa información sobre coronavirus en diferentes países. Primero, como mencionábamos, vamos a ver una parte puramente de backend. Esta parte de datos de Data Analytics es puramente de backend. Realmente no es como hasta ahora, no trata tanto de la petición que llega desde los usuarios finales, sino del almacenamiento masivo de esa información. Algunos conceptos que os pueden haber sonado y que quiero distinguir, la diferencia entre Data Analytics y Big Data o Big Data. Big Data es el general, el tener toda esa información, esos data lakes o lagos de datos. Data Analytics es utilizar esa información para obtener algún tipo de información, de todos esos datos en información útil. Recordemos, datos en información útil. Data Analytics frente a Business Intelligence, o BI o BI, como lo queráis nombrar. La distinción aquí es más sutil. Normalmente Business Intelligence suele ser referida hacia el pasado, mientras que Data Analytics no tiene tanto ese sesgo. También podría ser para ajustar procesos de inteligencia artificial que influyan en el presente y en el futuro de la actividad. Tened en cuenta que toda esta información, ahí vemos como el siguiente punto, hay una parte de ingreso de la información, una parte de procesado o tratamiento de la información masiva y una parte de analytics, una parte de análisis o obtención de utilidad a todos esos datos que se transforman en información. Ahí vas a tener en esa parte de analytics un montón de herramientas o suites completas de productos tipo Tableau, Power BI y otras relacionadas con el tratamiento masivo de datos, vamos a decirlo así. No se nos olvide que todo esto que estamos diciendo es muy oscuro, ¿no? Porque habla de estadísticas, de números, de datos, pero es para apoyar a las personas, el human support. Si me permitís un pequeño chiste, los seres humanos, y esto no lo digo yo, es un dato que está ahí en cualquier libro que veáis de antropología o psicología evolutiva, el ser humano se nos dan muy mal los datos. No es algo que de serie venga con nosotros, no lo traemos en el ADN. ¿Por qué? Muy simple. Cuando miles de años o decenas de miles de años atrás, lo que era en aquel momento el precursor del ser humano se enfrentaba a un león, no se ponía a calcular y no le valía de nada decir, el león puede correr tantos metros por segundo, yo corro a tantos metros por segundo, el vector de salida más ajustado será, el león te comía. Tú te largabas, ya está. Es decir, hacía las cosas en lo que llamamos heurísticamente, el chas.
la idea, voy para allá. Eso quiere decir que somos muy buenos en impresiones y en suposiciones instantáneas, pero somos muy malos en datos. Entonces, cuando el problema que tenemos delante es de datos, pues salvo que tengamos herramientas de este estilo, solemos tener y tomar malas decisiones. Quiero distinguir en la parte de datos, ahí tenéis abajo, 3 categorías. No vamos a verlas todas, ni siquiera vamos a entrar en detalle. La parte de los buckets está relacionada, buckets o cubos de información, tiene que ver con guardar fotos, ficheros o información más no estructurada para posterior uso. Es un uso que tiene la cloud, no solo la cloud, pero aquí hablamos de cloud. Las bases de datos. Todo el mundo habréis oído de una manera u otra bases de datos. Aquí vamos a distinguir entre bases de datos transaccionales y no transaccionales o analíticas. Otro tipo de información sería la información que está en memoria o de uso rápido, tipo cachés como bases de datos en memoria, que no son estrictamente bases de datos convencionales, o las Content Delivery Network, las CDNs, que nos permiten retener, cachear ciertas películas, vídeos, audios y ficheritos de texto que se van a repetir muchas veces y, por poner un ejemplo, es mucho más rápido que cada uno tengamos la información de nuestro municipio en vez de ir al ministerio único de nuestra nación. Entonces aquí pasa algo parecido. La CDN nos acerca localmente toda esa información para que la obtengamos localmente sin tener que ir a un punto central. No voy a dar más detalle. Vemos que aquí tenemos diferentes formas de almacenar datos en cloud y vamos a centrarnos en la base de datos OLAP y sus diferencias con OLTP. Las OLTP son las bases de datos clásicas, lo que consideramos como base de datos, Online Transaction Processing, es decir, aquellas que nos permiten yo compro un objeto, me dice el precio, este es mi carrito, o yo ingreso $100, 100 euros en una cuenta, después retiro 50, todo eso son transacciones bancarias y de ahí viene lo de que sean transaccionales, porque no nos olvidemos que a veces se nos olvida. La informática como tal nació en banca y muchos de sus conceptos vienen de ahí. Trabaja por filas y suele llegar hasta terabytes. Para los que estos conceptos no los tengáis claros, son los prefijos métricos. Kilo, mega, giga, y después viene tera y después viene peta. Pocas veces oímos hablar de petabytes, pero existen. Y luego ya queda un poco extraño, al menos aquí en España, ese término. OLAP, por otro lado, tiene tiempos de respuesta menores. Si antes teníamos respuestas casi instantáneas, milisegundos o segundos, en el caso de OLAP son minutos u horas. Yo he trabajado en entornos, no directamente, me refiero por los compañeros que trabajaban con OLAP, con base de datos OLAP, en que la consulta se trabajaba durante una semana y después se lanzaba y se dejaba ejecutando horas y horas y hasta el día siguiente no terminaba. Eso es el comportamiento normal, porque un ejemplo de consulta, si antes en transaccional era ingreso $100 o 100 euros, y eso es una transacción, eso es inmediato, aquí sería cuántas personas han ingresado más de $200 o euros en municipios de más de 100.000 habitantes en los últimos 30 días y clasifícamelos en los horarios que van de mañana, tarde y noche. Eso es una super consulta con millones y millones de datos que procesar y que cruzar, y eso es un ejemplo de consulta OLAP. A veces se les llama, no solo, base de datos columnares, porque no trabajan por filas, sino por columnas. Y trabajan con terabytes o petabytes. Si no tienes esa cantidad de información, normalmente una OLTP te sirve. Hay veces que es un poco intermedio. Por ejemplo, hay bases de datos como la Microsoft SQL Server, que está en un mundo intermedio. Vale para OLTP, vale para OLAP, pero eso también implica que ni es una super OLTP muy especializada en OLTP, ni es súper especializada en OLAP. Últimamente se tiende más a dividir y que cada una tenga su utilidad específica. En cloud existen, para estos temas de OLAP o Data Warehouse, que es como también se les conoce a veces, todos tienen su propia solución. Google Cloud tiene BigQuery, que la vamos a ver ahora en la demo de los datos de coronavirus. Amazon tiene Redshift, que a su vez es un recubrimiento de un producto comercial, y Azure tiene el SQL Data Warehouse, que en el fondo no hace falta suponer mucho para ver que tiene mucha conexión con su propio producto SQL Server histórico, que era su base de datos OLTP.
Resumen, todos ellos tienen su propia base de datos y quedaros con ese punto. En cloud, esta parte más analítica, más pesada, más de almacenar petabytes, tiene también mucha importancia. Y ojo que estamos hablando de guardar la información, vamos a decir, más crucial para el negocio, porque es de donde se saca cómo trabajar. Típicamente, antes para hacer esto, una empresa directamente o era grande o no la podía hacer, porque estamos hablando de algo de millones de dólares, euros, para poder tenerlo. Aquí puedes alquilarlo en cloud. Ojo, si en alguno de los vídeos que veíamos antes, una factura por algunos de estos servicios que utilizábamos por tener 8, 10, 15 servidores, puede ser una cosa como 300 euros, 600 dólares, una cosa así al mes. Ojo que aquí estamos hablando ya de volúmenes de datos tan grandes y el procesamiento tan grande que las facturas estamos hablando del orden ya de 2.000, 3.000, 4.000 dólares, euros al mes. Por supuesto, comparado con los millones que costaría hacerlo tú, te sigue saliendo a cuenta, pero cuidado que aquí ya, cuando hablamos de volúmenes de petabytes, almacenar y procesar, las cosas ya tienen un impacto que con mucho exceden, desde luego, al individuo e incluso a un pequeño negocio. Pues sin más, ahora vamos a ver el ejemplo de datos públicos sobre coronavirus con BigQuery para ver un poco cómo se trabaja y sobre todo para que veáis cómo con muy poco esfuerzo se puede obtener mucha información. Muchas gracias. Vamos a ver ahora el ejemplo en BigQuery. Partimos de la consola, tenemos un proyecto seleccionado y vamos a buscar o vamos a escribir BigQuery para ir a esa página. BigQuery es la base de datos Data Warehouse de Google Cloud. Vemos que tenemos diferentes datasets, conjuntos de datos que en el fondo son tablas por dentro. Tenemos el Billing Export, una utilidad muy útil, valga la redundancia, de BigQuery, porque nos permite exportar para consultar posteriormente nuestro billing. Y tenemos un dataset de Public Data. Vamos a ver en este caso la parte de Johns Hopkins, que es una de las instituciones médicas más prestigiosas, que publica información estadística también en la zona de Europa. ¿Por qué digo de la zona de Europa? Porque para que los datos se accedan más rápido, duplica los datos entre Estados Unidos y Europa. Vemos que tenemos una tabla summary con una serie de campos que son el país. También tenemos la fecha, el día, la fecha por día, casos confirmados, muertes y recuperados. Los recuperados no los vamos a tratar porque aparte no son muy uniformes entre diferentes países. Entonces, con todos estos datos públicos accesibles que con una cuenta de Google Cloud podéis descargar igualmente a través de BigQuery, vamos a hacer una consulta. Esto es SQL, esto ya es algo más técnico, pero quedaros que vamos a obtener unos campos como es confirmados, muertos, recuperados y el país para todos estos países. Lo hemos hecho para 6 países: Brasil, España, Colombia, México, Chile, y ponemos Alemania como elemento comparativo porque es uno de los que tiene mejores estadísticas. Vemos que tenemos la tabla summary, que es de donde obtenemos la información, y ahora vamos a ver cómo vamos a procesar esta información una vez la hemos obtenido. Pero previamente vamos a ver cómo esta consulta que hemos hecho nos va a repercutir económicamente y en procesamiento con Execution Details. Vemos que ha consumido 0,27 slots. El slot es la unidad de procesamiento en BigQuery. Normalmente, si tienes una tarifa plana, es decir, no pagas por uso, pues tienes 100 slots o 500 slots. Eso es lo que te dice la cantidad máxima de concurrencia y de potencia que vas a tener. Esta es una query simple, pero imaginaos que hubieran sido 50 slots. Pues si tienes contratado 100, puedes lanzar 2 en paralelo, no puedes lanzar más. El almacenamiento se paga aparte. Veis ahí ya mayores detalles, simplemente quería reflejarlos en el vídeo. Y los resultados, que son las columnas que habíamos obtenido: país, confirmados, muertos y recuperados. Como dije, recuperados no lo veremos. Ahora nos vamos a Data Studio, a explorar data, a explorar la información. Data Studio es una herramienta de explotación. No es la mejor del mundo
pero es muy buena. También podríamos exportar esta información a ficheros CSV, que para quien no lo sepa es como un Excel, o otras formas de exportación como veíamos ahí. Si vamos a Data Studio, que es la herramienta que nos ofrece Google Cloud, en lugar de tener que pagar por herramientas más completas, pero también mucho más caras, como Power BI o Tableau u otras herramientas de Business Intelligence, podemos ver que la forma de trabajar con ellos es bastante gráfica, bastante intuitiva. No voy a entrar en grandes detalles, si quiero que vayamos viendo, pero vemos que tenemos una serie de campos, que son los campos disponibles, unas dimensiones, que es el eje X, que va a ser normalmente la fecha, y unas métricas, o el dato que vamos a ver en eje Y. Aquí lo que vamos a obtener es, para un determinado dato, como pueda ser las muertes por coronavirus, a lo largo del tiempo, cómo ha ido evolucionando en los diferentes países. Y ahí tenéis un ejemplo. Como aquí la métrica es una, nos permite compararlo para diferentes países. El problema es que solamente tenemos las muertes, no tenemos, por ejemplo, los casos confirmados. Si queremos tener las dos y además mezclar los países, entonces sí nos toca trabajar un poquito más la parte de esos campos que vemos a la derecha. Nos toca procesarlos y crear nuestros propios campos, porque si no, se nos suma todo. Cuando nosotros añadimos dos métricas diferentes, ya nos suma todos los datos por país. Esto es un poco también practicar. Con ello quiero decir, esta herramienta es muy gráfica, muy intuitiva, os puede recordar a muchos Google Sheets y en el fondo probablemente es una evolución desde esa herramienta, la herramienta de hojas de cálculo de Google. Y ahora vamos a ver en las siguientes pestañas que he ido preparando para acelerar la presentación de este vídeo, el cómo podemos crear nuestros propios campos y vamos a obtener a partir de ahí informaciones. Aquí vemos el caso que mencionaba antes de que al mezclar dos métricas diferentes, dos fields, dos campos diferentes, pues ya no nos los distingue por país, ¿de acuerdo? Entonces, todo es muy gráfico, todo es muy ensayar, probar, etcétera. Daros cuenta que aquí estamos en la parte de explotación de datos. La query anterior, la consulta anterior que vimos, eso era la extracción de los datos. Los datos provenían de un dataset público. Ahora veremos al final que Google tiene una serie de datasets públicos. Y aquí os estoy presentando los filtros, las fórmulas que nosotros vamos a poner para crear estos campos nuestros. Básicamente filtramos por país y dividimos por el número de millones, y en el caso de los casos confirmados por decenas de millones. Muertos es por millones, son muertos por millón, y casos confirmados es muertos por decenas de millones. Para que las gráficas salgan, para que la gráfica salga toda en el mismo eje. Daros cuenta que, afortunadamente, en el caso del coronavirus, los casos confirmados es casi 10 veces los casos de fallecimiento. Aquí tenéis la pestaña en la que yo ya he hecho estas fórmulas. Los he hecho previamente para no perder tiempo aquí, pero os voy a enseñar una de cómo se ha hecho. Se hace en el campo Add Field, añadir un campo, y vamos a ver cómo las fórmulas que veíamos antes pues se meten en cada uno de estos campos. Es un poquito tedioso, seguro que hay formas más eficientes de hacerlo, pero básicamente, como veis, es poner la fórmula, país, dividir por la fórmula que tú quieres y ya te lo posiciona. Fijaros que de una manera muy rápida, con muy poco que hemos escrito, es una fórmula muy pequeña, ya tenemos ahí, en este caso, las muertes para los diferentes países. No voy a hacer comentarios sobre el contenido de las gráficas, primero por la implicación sentimental y afectiva que puede tener para cada uno de nosotros en nuestros respectivos países. Pero en estos tiempos que tanto se habla de fake news y datos, pues aquí estamos pudiendo consultar una serie de datos públicos para obtener nuestras propias impresiones. Pasa lo mismo si queremos, en vez del número de fallecimientos, el número de confirmados. Podemos ir añadiendo campos. Como veis, una vez tenemos esos campos, los vamos añadiendo y vamos construyendo nuestra propia gráfica. Es bastante simple, bastante intuitivo. En el eje X tenéis la fecha, en el eje Y, en este caso, al ser casos confirmados, es casos confirmados por cada 10 millones de habitantes. Para que no sea lo mismo, por ejemplo,
un país como España de 47 millones frente a un país como Brasil de 210 millones. Es decir, hay que unificar por un número de habitantes significativo. ¿Veis? En un momento hemos arrastrado los campos y ya tenemos la siguiente gráfica. Antes teníamos la de fallecimientos, ahora tenemos la de casos confirmados. De nuevo, no hago comentarios sobre las gráficas, cada uno vais a tener el PDF y tenéis este vídeo para sacar vuestras propias conclusiones, y hay tanta gente diciendo cosas hoy en día que yo soy un técnico. En realidad no soy un data scientist. Aprovecho para meter ese término. Normalmente en todo este mundo de data warehouse, de analytics, una cosa es el arquitecto, que sería mi caso, o el líder técnico que construye o ayuda a construir esto, y otra cosa es quien explota e identifica el significado de la información, que son los data scientists, los científicos de datos. Luego ya el cómo se utilice es otro tema. Aquí vemos en otra pestaña el caso que previamente había construido, en este caso los confirmados, y el cómo a partir de aquí vamos a ver ahora, después de ver de dónde procede, el tema de la compartición. Podemos ver que podemos crear un report, como mencionábamos, un informe. Un informe básicamente es todo lo que antes estábamos manejando, tocando, creando, poniendo, hacerlo sólido, si me permitís la expresión. El cristalizarlo para que quede definido. Ahí lo veis, se pone un grafiquito, se pueden crear varias hojas, luego veréis que os he dejado uno con 2 hojas, se pueden poner textos, veis ahí la cuadrícula debajo. No es mi especialidad, la parte más gráfica, pero son unas herramientas que te dan bastante versatilidad, muy similar a la que podéis tener en hojas de cálculo y similares. Vamos a ver ya el report consolidado en 2 hojas que os había dejado y que es el que os voy a dejar en PDF, el de los casos confirmados para nuestros respectivos países. Algunos de los que nos escuchéis no estará vuestro país, pero hay suficientes para poder comparar, y el caso de casos confirmados y fallecimientos. Son 2 hojas. Se puede generar PDF, igualmente se puede hacer el que se pueda actualizar, se puede hacer por los permisos de Google, la cuenta de Google. Como veis ahí se puede compartir, se puede exportar, se puede hacer que se pueda solo ver y que no se pueda actualizar, se puede hacer que se pueda ver y actualizar pero no editar, se puede hacer de todo en ese sentido, las combinaciones de editar, visualizar y actualizar. Tened en cuenta una cosa, esto, tanto el report como lo anterior que veíais, pero el report, que es lo que se va a publicar y es la razón por la que no lo he podido publicar, si se deja dinámico, es decir, el que cualquiera con el report pueda consultar, realmente te incurren cargos. Vamos a ver ahí, estamos viendo cómo se obtuvo el dataset, vemos que había add data, y en los public dataset, pues ahí se seleccionó todos los datos públicos de COVID que comparten a través de Google, que a su vez los toma de esa institución médica prestigiosa, la Johns Hopkins, y así es como se ha generado. Mencionaba antes, y eso sí lo quiero destacar por completar, cuando se deja un report vinculado a BigQuery para que actualice la información, tiene la ventaja de que si yo lo hago dentro de ese mismo report, dentro de 5 días lo recibo, realmente, pues claro, puedo tener nuevos datos de los últimos 5 días más todo lo anterior. Si eso lo hago mal y yo lo dejo, por ejemplo, abierto a todo el mundo, imaginaos si 1 millón de personas hace clic para actualizar los datos. Cada vez que se hace una query se computa un coste. Es cachés y demás, pero hay un coste, siempre hay un coste. Claro, realmente estás pagando 1 millón de queries para algo que realmente no te aporta ningún valor. Lógicamente, esto lo que nos deja es con el recordatorio de que todo lo que se hace en cloud, y es más genérico, todo lo que se hace, tienes que tener en cuenta, primero, que tenga un sentido, y segundo, el impacto económico que va a tener. Tened en cuenta que el mismo beneficio que cloud nos aporta en flexibilidad también significa que ponemos cabeza para no incurrir en cargos que no aportan nada al objetivo final del proyecto en el que estamos. Y nada más por mi parte.
Como os he dicho, os dejaré en PDF el report final por si queréis hacer vuestras propias consultas, y si alguno se anima también a hacerlo con su cuenta Google Cloud, os dejo las fórmulas, os dejo un fichero de texto con las fórmulas para que solo tengáis que copiar y pegar la query y las fórmulas de Data Studio. Ha sido un placer.